decir una cosa con respecto a lo que voy a decir en la presentación, porque si no lo digo, entonces no se va a entender el contexto de lo que estoy diciendo, de lo que quiero hacer entender. La cosa que voy a decir es, yo estoy contrario a la cultura contemporánea. Si no digo esto, repito, no se va a entender todo lo que quiero decir y lo que quiero hacer entender a ustedes, de dónde quiero llegar. Me gustaría discutir con ustedes solo 4 vocablos. El primer vocablo es la palabra, el segundo vocablo es arquitectura, persona, y el cuarto y último vocablo es experiencia. La palabra, es un poco extraño que venir aquí y enseñar los proyectos sin tomar la palabra para describir, para ilustrar la arquitectura, un poco extraño, un poco abstracto. Sin embargo, hay una cierta relación entre la palabra y describir, ilustrar, mostrar una obra de arquitectura. En realidad, la diferencia es enorme, porque la arquitectura se mide con los pesos, quintales y quintales de materia, mientras que la palabra es aoikos, sin demora. La palabra es volátil. Voy a introducir otro término, otro concepto que me va a ayudar que voy a aplicar a los 4 vocablos que mencioné anteriormente, que es el concepto de dualidad. La dualidad en la cultura contemporánea es una cosa muy complicada, porque la cultura contemporánea tiende a desligar, a desconectar, a desenlazar. Nosotros aquí esta tarde vamos a tratar de unificar, de conectar, de ligar. La palabra es un vehículo. La palabra es un mensaje, una carta. La palabra está formada por 2 componentes, y ahí la dualidad. Un contenedor que transmite en el espacio un contenido. Atención, un contenedor que transmite en el espacio un contenido. Las palabras, los contenidos pueden ser de cualquier tipo, porque si nosotros empezamos a preguntar qué cosa es la arquitectura a cualquiera de ustedes, habrán decenas y decenas de contenidos. ¿Por qué? Porque lo han oído, porque lo han leído, porque lo han pensado. O sea, los contenidos pueden ser tantísimos, pero posiblemente no llegaremos a dar una idea de arquitectura como la que veo a Vitruvio. Si nosotros no posicionamos nuestro contenedor en el ámbito de la cultura, no lo posicionamos en la escenografía, en el fondo de nuestra cultura, de nuestra preparación, de nuestra profesionalidad, los contenidos pueden ser de todo tipo. No pueden ser ambiguos, sin sentido. Pensemos solo, para hacer un ejemplo medio feo, la música urbana contemporánea. Entonces nosotros continuamos a utilizar la palabra arquitectura como si la palabra arquitectura tuviera una definición universal. En realidad, la palabra arquitectura debería ser cancelada de todas las universidades, excluyendo unas pocas. Debería llamarse lo que se enseña en la universidad solo textura. ¿Por qué? Porque la cultura contemporánea ha desligado esas 2 raíces que forman la palabra arquitectura, y paso claramente al segundo vocablo, arquitectura. La arquitectura es una palabra griega formada por 2 raíces, la arqué y la tecne. Arqué, tecne. ¿Cuál sería una definición rápida de qué cosas son los principios primarios? Tanto Bereshit fue traducido en el griego como enarqué, arqué, arquitectura, el principio. Son los principios primarios que están en la guía de la técnica, la tecné. ¿Y cuáles son esos principios primarios del arqué? La belleza, el bien, la verdad. Son principios invisibles que no podemos dominar, porque no podemos dominar la belleza, no podemos dominar la verdad, no podemos dominar el bien. Son principios invisibles. La arqué trabaja con los indominables. Atención,
indominable, que no podemos dominarlo. Mientras que la técnica trabaja con los elementos visibles, los elementos físicos que sí podemos transformar, que podemos modificar, que podemos modelar, pesar, medir, etcétera, etcétera. La cosa fundamental es que esa raíz de la que resuena, que vibra en la palabra arquitectura, es mucho más potente que la técnica. Pero la cultura contemporánea solo interesa a las universidades y el interés de los profesionales, solo el desarrollo del saber técnico-científico. Ha totalmente desligado esas dos raíces que forman la palabra arquitectura y solo se razona con técnica y ciencia. Dejemos un momento esos caracteres de la arquitectura y pasemos a la tercer vocablo. Persona. Uno dirá, carajo, viene este hombre a hablar de personas, que tiene que ver con eso. En un momento lo entenderán. Todos aquí somos personas. Todos tenemos nuestra interioridad, que es importantísima. ¿Por qué? Porque si yo digo a cualquiera de ustedes que están dispuestos a renunciar a la interioridad, creo que ninguno. La interioridad es una cosa sumamente importante, pero volvemos un poquito detrás. Persona. ¿De dónde viene la palabra persona? Como era natural la palabra persona, una palabra griega. Persona, prosopon. Prosopon, máscara. Piensen ustedes, máscara. Quiere decir que la palabra persona tiene las mismas características de dualidad que vimos cuando analizamos la palabra. Contenedor, contenido. Arquitectura, arqué, tecné. O sea que la máscara tiene una parte interior, que es nuestra interioridad, y una parte exterior, que es claramente nuestro cuerpo físico, nuestra apariencia, lo que nosotros vemos. O sea, digamos que nuestra parte interior trabaja con un aspecto invisible, nuestro interior. Nuestra parte exterior claramente trabaja con los aspectos visibles, que podemos modificar, que podemos medir, que podemos transformar, que podemos pesar. Pero la cosa importante es que la persona, nuestra interioridad, es tanto grande como el universo. Y no soy un predicador ni un evangélico. Es tanto grande como el universo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ustedes ahora mismo le dicen, no quiero oír lo que ese tipo está diciendo, y piensan en la felicidad, en el dolor, en el funeral, en el matrimonio, en la universidad, en el proyecto, en Disneyland. Nuestra interioridad es tanto amplia como el universo. Ninguno nos quiere quitar esa potencialidad de ver esa universidad, una universalidad en nuestra interioridad. La cultura contemporánea ha totalmente reducido esa universalidad y solo se basa en pocos elementos que son peso, apariencia. Ha reducido totalmente esa potencialidad que tenemos, ha extraído nuestro cerebro como los egipcios extraían por la nariz el cerebro de sus muertos, y todo se basa en el saber. Y paso al último vocablo, experiencia. Todos aquí quieren hacer experiencia, todos quieren pasar de sus logros, de sus éxitos, a sus fracasos. Quiero hacer experiencia. Nosotros estamos en el mundo porque tenemos que hacer nuestra experiencia, no la experiencia de los otros, nuestra experiencia. Pero la cultura contemporánea ha cancelado ese concepto de experiencia porque todo se basa en el conocimiento técnico-científico, ciencia digital, técnica virtual. ¿Por qué digo esto? Porque quien piensa por nosotros es ciencia, técnica. Todos tenemos un celular, tenemos un
tablet. Si queremos saber algo, lo buscamos y ya. No hacemos experiencia. Experiencia es también una palabra griega que significa esperas. Esperas significa el límite. Quiere decir que para nosotros hacer experiencia tenemos que mover nuestro límite interior, nuestro yo interior, poco a poco hacia una dimensión universal que nos pertenece, que la hemos tenido siempre, porque ya la vimos cuando vimos y analizamos el vocablo persona. Nos pertenece esa dimensión de los universales. Esos universales también los vimos cuando analizamos la palabra arquitectura, cuando analizamos el qué de la palabra arquitectura, cuando hablamos de los indominables. En otras palabras, para hacer un proyecto de arquitectura deberíamos pensar en 3 proyectos simultáneamente. Proyecto, pensamiento sobre la qué de nuestra individualidad. Atención, nuestra individualidad, porque nuestra interioridad que crece con respecto a nuestra profesión, nuestro conocimiento, y se transforma en una individualidad que claramente niega cualquier autorreferenciación. Cuando se hace un proyecto de arquitectura se debe pensar en la qué de nuestra individualidad, en el qué de la arquitectura, en el qué de la técnica, que es la que nos va a dar las respuestas a las solicitaciones del mundo contemporáneo. O sea, vemos, todo gira alrededor de ese eje vertical que es el qué. Nuestra individualidad es importantísima a la hora del proyecto de arquitectura, porque si nosotros unimos nuestra individualidad con la particularidad de un proyecto, claramente estoy resumiendo muchos conceptos, cuando unimos nuestra individualidad con la particularidad de un proyecto y con la universalidad que está dentro de los lineamientos de ese proyecto, tenemos la potencialidad de hacer obras significativas, obras de arte, capolavori, como dirían en Italia. No estoy yo ando por ahí diciendo, bueno, yo solo hago capolavoro. No, será la historia quizás que reconocerá ese esfuerzo de llegar hasta la arquitectura. Nosotros estamos entre 2 frentes. Un frente dominable, la técnica, y un frente indominable. ¿Qué? No podemos dominar la arquitectura. Debemos estar listos, preparados para responder al nivel que nos solicita la arquitectura. Para hacer esto, necesitamos una especie de sacrificio. Esta es la parte más complicada, porque si no podemos poseer, capturar la arquitectura, ¿cómo logramos hacer arquitectura? Pero podemos hacer un viaje hacia la arquitectura. Un viaje serio, no es nada de droga, nada. Es una cosa seria lo que ustedes dicen. O sea, estamos haciendo un viaje a la arquitectura, debemos ejercitarnos a llegar hacia la arquitectura. O sea, nosotros estamos entre 2 caras, una cara interior que es universal y una cara exterior que es individual. Para llegar a la arquitectura es una especie de ley donde se desarrolla la libertad. Imaginémonos un campo de fútbol, un reglamento muy simple, básico, un campo rectangular, 11 jugadores, una puerta. Dentro de ese espacio banalísimo, de ese espacio simple, se desarrolla infinitamente la libertad. Para llegar a la arquitectura, hay un autor francés, Bataille, que ha escrito un libro sobre la Défense. La Défense, que en italiano se dice dispendio, podríamos traducirlo en español como derroche. En ese libro explica perfectamente lo que quiero decir. O sea, debemos hacer una especie de esfuerzo, de sacrificio para llegar a la arquitectura que está allá, no la podemos capturar. Para intentar de hacer entender esto, me voy a valer del mito de Orfeo que todos ustedes conocen. Orfeo y Eurídice.
Orfeo era un cantor de líricas, un compositor de música. Orfeo era un grande compositor. Orfeo pierde a su amada Eurídice, pierde a su mujer, y Orfeo, desesperado, compone unos versos, unos sonidos desde el más profundo de su ser para lograr convencer a los dioses que le permitan descender al más allá y recuperar su amada Eurídice. Orfeo es el arquitecto, Eurídice es la arquitectura, el esfuerzo es el proyecto. Orfeo de alguna manera logra conmover a los dioses, logra convencer a los dioses que le permiten bajar al más allá, descender al más allá. Orfeo desciende al más allá y encuentra a Eurídice toda envuelta en un sudario, toda vendada. Orfeo se le dice que a su regreso hacia el mundo no debe mirarse. Orfeo se gira y todo desaparece. Lo sabía todo. Orfeo no era cualquier deficiente, Orfeo era un dios también él. Mas sabía que no podía capturar la arquitectura, no podía capturar un indominable. No podía, la arquitectura pertenece al arqué, no podemos capturarlo. Sí podemos hacer experiencia, podemos viajar al más allá, no es el caso, bajar hacia la arquitectura, quiero decir, subir y bajar, y eso es lo que se llama la experiencia, que no nos cambia, pero sí nos profundiza y nos expande nuestro Dios, nuestro ser, nuestra individualidad hacia una dimensión divina. Ahora que divina pues, no tiene nada que ver con religioso. Divina es la dimensión de los indominables que nos pertenece, que siempre nos ha permitido y que está al centro de la palabra arquitectura, del arqué de la palabra arquitectura. Con estas reflexiones, yo no quiero, solo la intención real, comunicar estas cosas, es una abierta provocación, porque nosotros tenemos que pasar de una interioridad a una individualidad, quiere decir, evitando la autorreferenciación y tener como límite, como horizonte, todo el saber occidental, la música, la poesía, la literatura, todo, para poder responder al llamado de la arquitectura que no nos pertenece, que no podemos capturar porque es un indominable, pero sí podemos hacer el viaje de Orfeo. Yo espero que de aquí salgan muchos Orfeos. Podemos hacer ese viaje que es el viaje de nuestra vida, pero no podemos capturar la arquitectura. La arquitectura es una cosa complicadísima, no es solo técnica, no es solo el querer los nuevos programas, querer lo que está avanzando en los países desarrollados. No, la arquitectura es una cosa importantísima. La cultura contemporánea ha totalmente desligado esas dos raíces que son la base de la arquitectura. Llamémosla textura lo que aprendemos en la universidad. La arquitectura es una disciplina complicadísima que puede hacer temblar el curso a cualquiera, pero es la disciplina más bella del mundo. Gracias.